Bueno, bienvenidos de regreso. Vamos a ir preparándonos para recibir en el Zoom, que ya están conectados ahí, a Lorena y Emilio, la especialista, magíster, Lorena González Otárola y el doctor Emilio Castro Navarro, ambos de la Universidad Tecnológica de Chile, de la UTEM, la Tecnológica Metropolitana de Santiago. Bueno, nos vemos simultáneamente por primera vez. Un gusto tenerlos aquí en nuestra facultad, aunque sea en nuestra modalidad virtual. Se nos cayó la posibilidad de la presencialidad, lamentablemente, que hubiera sido un detalle, pero quedamos comprometidos para que nos visiten más adelante. Los presento brevemente. La disertación a cargo de estos dos referentes de Santiago de Chile es Metodologías activas en la formación de ingenieros, una experiencia de la Universidad Tecnológica de Chile. Una breve síntesis sobre la formación de ellos para que comprendan desde dónde nos van a estar hablando. La magíster González Otárola es candidata a doctora en educación en la Universidad Benito Juárez de Puebla, México. Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos por la Universidad Andrés Bello de Chile. Especialista en Evaluación para el Aprendizaje por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Pedagogía Digital por el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Se especializa en la gestión de equipos para la implementación de planes de mejoramiento educativo y el fortalecimiento de competencias docentes. Actualmente dirige la Unidad de Mejoramiento Docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. En cuanto al doctor Emilio Castro, es doctor en Ciencias Mención Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional de México, máster en Administración Educacional por la Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid, magíster en Educación Matemática por la Universidad de los Lagos e ingeniero industrial por la Universidad Andrés Bello. Sus publicaciones y presentaciones se orientan a metodologías activas del aprendizaje, programación neurolingüística, matemática en educación superior, etc. Actualmente es parte de la Unidad de Mejoramiento Docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile. Quedamos atentos a su presentación y cualquier omisión que yo haya tenido recién en su presentación y que quieran agregar, dejamos la audiencia en sus manos. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes, les saludamos a todas y todos, muy contentos de estar acá. Como decían, nos hubiese encantado haber estado de manera presencial, pero por temas de agenda tuvimos que posponerlo, pero esperamos durante estos últimos meses del año poder ir a visitarles. Hoy nuestra intención, mientras estamos poniendo nuestra presentación, nuestro objetivo es poder más bien compartirles la experiencia de la implementación de las metodologías activas en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, UTEM, a la cual ambos pertenecemos. Esta universidad es una universidad que tiene 30 años, hace poquito estuvimos celebrando nuestro aniversario número 30, y que surge al alero del Instituto Profesional de Chile. Es una universidad que atiende mayoritariamente estudiantes provenientes de comunas no centrales, ¿ya? Comunas más bien periféricas de la ciudad. También tiene una alta tasa de vulnerabilidad socioeconómica en su composición estudiantil. Es una universidad eminentemente técnica, tecnológica e ingenieril, donde la mayor fuerza de sus carreras está basada en las ingenierías y en la tecnología. Y es por eso que hoy venimos a contarles cómo desde la Unidad de Mejoramiento Docente, a la cual representamos Emilio y yo, de la institución, hemos desempeñado la tarea de implementar metodologías activas. Y diremos, ¿por qué metodologías activas? A veces estas terminologías comienzan a volverse de moda y pierden sustancia. Cuando les comentaba cuál era la composición de nuestra institución, no era al azar, sino que con la intención de que pudieran conocer un poco dónde nos situábamos, dónde nos encontrábamos. Y yo creo que acá todos quienes trabajamos en educación estamos viviendo y experimentando los desafíos que la educación en la actualidad nos trae, donde se han cuestionado a través de esta sociedad del conocimiento y esta expansión,
La ubicuidad del conocimiento ha cuestionado profundamente la labor de las instituciones educativas, sobre todo en la universidad, tanto en cuestionar estructuras tan trascendentales como el qué aprendemos, para qué aprendemos, dónde aprendemos, de quién aprendemos. Y en ese entendido y en la finalidad de complejizar los procesos pedagógicos para preparar personas que beneficien a la sociedad y que estén preparados para esta sociedad llena de incertidumbre, las metodologías activas permiten el desarrollo de procesos cognitivos superiores. Y por eso son tan importantes, porque muchas veces cuando uno lee los modelos educativos de distintas instituciones, todas dicen tener centralidad en el estudiante. Sin embargo, eso se pierde y se vuelve solo un papel si no transformamos los procesos pedagógicos que se llevan a cabo. Y ahí el rol de las metodologías activas es, citando a Paulo Freire, ¿cierto?, es el vehículo que nos va a ayudar a pasar de un paradigma bancario de la educación a un paradigma de la acción, donde pone al sujeto aprendiente en una situación contextual que le permite experimentar el aprendizaje y lograr este aprendizaje significativo. En la unidad de mejoramiento docente trabajamos con 3 metodologías activas que están institucionalizadas, unas más que otras, ¿cierto? Tenemos STEAM, aprendizaje más servicio, y COIL, que son las experiencias que hoy día les queremos contar y cómo fuimos avanzando, cuáles han sido las dificultades que nos hemos encontrado, cómo las hemos ido sorteando, con la intención también de posteriormente compartir también las buenas prácticas, porque estamos todas y todos en esto, no es fácil, sacar adelante estos proyectos, trabajar con personas es complejo, movilizar voluntades, tanto de docentes, estudiantes, socios comunitarios, y bueno, equipos técnicos, las burocracias propias de las instituciones educativas, y bueno, sin más dilación, voy a dejar ahora con ustedes a mi compañero Emilio Castro, quien dentro de la unidad de mejoramiento docente coordina estas metodologías activas y quien nos va a comentar qué pasa con la primera de ellas, que es STEAM. Emilio. Gracias, Lorena. Buenas a todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Tecnológica Nacional. Y como bien decía Lorena, vamos a presentar estas 3 metodologías que nosotros trabajamos en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Bueno, con un poco de contexto, vamos a comenzar con STEM, o STEAM, perdonémonos, lo podemos decir como queramos. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una metodología que la idea es que involucre las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. Cada una de estas áreas son áreas fundamentales en la formación de lo que estamos hablando hoy día, lo que nos convoca de los ingenieros. Por ejemplo, nosotros este año, como primer año, incluimos el arte, porque nos dimos cuenta que en la literatura, si bien es cierto se está agregando, pero dijimos, bueno, ¿por qué es necesario agregarlo en estos temas? Y resulta que a raíz de investigación en neurociencias se ha demostrado que la creatividad es un área que está compartida por los artistas y también por la gente de ciencia y ingeniería, siendo que la única diferencia en el fondo real es cómo decantan esa creatividad. Entonces, en el caso de la ciencia e ingeniería puntualmente tiene una manera, y en el caso del arte otra. Entonces, elaborar y desarrollar expresiones de arte también para estudiantes de ingeniería también es relevante porque empieza a incentivar esa área de la creatividad que es tan necesaria en ellos. Entonces, nosotros en esta metodología lo que hacemos es involucrar y mezclar todas estas áreas. ¿Y cómo es que lo hicimos? El desafío era grande. Trabajamos con los estudiantes de primer año de ingeniería, de ingreso. En este año fueron 645 estudiantes que vivieron la experiencia, y lo hacemos en dos partes. Una parte que tiene que ver con un proyecto que desarrollan durante todo el semestre, que si ustedes pueden ver ahí en la presentación de la tabla, tiene que ver con lo que está en coloración naranja. Durante todo el semestre ellos desarrollan un proyecto que vamos a extender un poquito más en las siguientes láminas, y también desarrollan actividades por área. La diferencia entre las dos es que en el proyecto semestral ellos entremezclan, usan todas las áreas de STEM para desarrollar un proyecto, y en el caso de las actividades por área, que son las actividades que están en letra blanca, lo que hicieron fue
ir desarrollando actividades que fueran tributando a cada una de las áreas específicas de STEM. En algunos casos se mezclaban, pero no necesariamente tenía que ser así. Entonces, con esto, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Asegurarnos de pasar por todas las áreas de STEM, independiente del proyecto que desarrolle el estudiante, porque quizás hay un área que queda fuera en los proyectos o no es tan relevante en algunos de los proyectos que desarrollaron, pero sí en las actividades por área, sí desarrollaron esa área, por decirlo, por valga la redundancia. Primero, las actividades por área. ¿Cuáles fueron las actividades que desarrollamos? El Metro de Santiago, por ejemplo, nos sirvió para desarrollar el método Gavilán. En el caso de la huella de carbono, por ejemplo, en la huella de carbono, ¿qué es lo que hicimos que hicieran los estudiantes? Me voy a centrar en algunas nomás para no extenderme tanto. En la huella de carbono, nosotros le entregamos a los estudiantes una actividad donde aparecía la equivalencia de contaminantes de ciertos vehículos móviles, motocicletas, microbuses, vehículos 4x4, camiones, etc. Entonces la idea era que salieran del campus a la calle, la avenida principal, por donde queda el campus, y contaran durante 15 minutos cuántos vehículos pasaran. Y los categorizaran. Entonces la idea era que, a partir de esos 15 minutos de observación, hicieran una proyección de cuánto contaminante se genera en un día completo en la avenida Macul, que es la avenida donde queda el campus de la universidad. En base a eso, y a conversiones que le entregamos, o sea, nosotros le entregamos unos índices, ellos tenían que proponer una solución de movilidad. Pero en esa solución de movilidad nosotros obviamente les dificultábamos un poco la idea, o sea, se las problematizábamos, que era decir, algunos llegaban con la solución de ahora solo bicicletas. Entonces nosotros le decíamos, la equivalencia de un microbús es tantas personas. Por lo tanto, si tú vas a hacer un cambio vial, debes hacer que todas las personas que pasan por el día en esa avenida lo hagan en el nuevo sistema que tú estás proponiendo. Algunos decían vía exclusiva, etcétera. Entonces se fue generando ahí una conversación interesante, por eso tiene que ver con la ciencia de la estadística. Por ejemplo, otra, las estimaciones de Fermi. Las estimaciones de Fermi es un caso donde Enrico Fermi, que ahora se hizo más famoso de lo que era, premio Nobel de Física, por la película Oppenheimer, Enrico Fermi tenía un dicho que decía, no todas las experiencias tienen que ser de laboratorio, o no necesito hacer un experimento para saber todas las cosas que necesito saber. Entonces, él inventó un método para poder estimar valores de ciertas cosas, por ejemplo, y lo hizo con un ejemplo, de encontrar cuántos afinadores de piano existían en Chicago, obviamente en épocas que era mucho más masivo el piano, y acertó con un 90 y tanto % de certeza. Por lo tanto, eso después se fue elaborando, incluso la cantidad de civilizaciones que existen estimadas en la galaxia es un número que viene a raíz de las estimaciones de Fermi. No tenemos cómo medirlo, pero con las estimaciones se puede hacer. Y entonces nosotros hicimos una experiencia con los estudiantes donde le preguntamos, por ejemplo, ¿cuántos granos de arroz hay en 1 kilo de arroz? Y la idea es que fueran haciéndose las preguntas correctas, como dice Fermi. Si te haces las preguntas correctas, puedes llegar al número más cercano posible. Y en el fondo ahí eso tenía que ver también con inferir, inducir, ir pensando, porque la idea es que no tenían que usar ninguna medida conocida para poder llegar al resultado. Bueno, y también relevando, por último, la cinta de Mobius, que la vimos con creatividad y arte. En la actividad a los estudiantes se les pedía hacer una cinta de Mobius. Entonces la cinta de Mobius es un espacio topológico que no está en las 3 dimensiones, por lo tanto tiene características particulares. Entonces se les pedía que fueran haciendo hipótesis con respecto a qué pasaba si se le hacía un corte a la cinta, qué pasa si se le hace un corte en cierto sector o en otro, y la cinta va desplegando sus propiedades particulares al ser un espacio topológico. Lo que evidentemente a los estudiantes, muy inesperado para ellos, no podían creer lo que estaban viendo. Y eso sirvió mucho para que ellos se dieran cuenta en el fondo de qué es lo que es el pensamiento fuera de la caja. O sea, no decían, profesor, pero con un doblez hago que esto parezca otra cosa de otro planeta, ¿qué pasó aquí? Entonces ahí uno va haciendo el cierre, va apoyando, diciendo, en el fondo esto tiene que ver con lo que tiene que ver con la creatividad. ¿Te fijas? Haces un pequeño cambio y cambia el mundo. Entonces esa era como la premisa en el fondo de esa actividad. Bueno, y por último, ahí tenemos algunas fotos de la Torre de Fideo. La Torre de Fideo es un trabajo que tienen que hacer con fideos. Lorena se ríe porque siempre andamos con nuestros materiales ahí, paseándonos por el campus.
con espagueti y pasta de la más barata, larga, tienen que formar una torre con cinta adhesiva. La cinta adhesiva es una medida de 30 centímetros, no le podemos pasar más, y un marshmallow, malvavisco, que tienen que ponerla en la cima de la torre. La idea es que la torre no se caiga y tienen que concursar en equipo en clase por quién hace la torre más alta. Y eso es súper importante porque tiene que ver con el trabajo en equipo, porque los que no trabajan en equipo y no escuchan a los demás, se les cae la torre. Eso está súper reportado. Esto es una experiencia de el MIT, que tenían problemas de liderazgo en sus programas de MBA, y se dieron cuenta que las personas no sabían trabajar en equipo, solo sabían dar órdenes. Entonces, esta fue la forma en que lo subsanaron. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que realmente los equipos que discuten entre ellos en pro del proyecto, siempre les resulta mejor la torre que los que hay uno que se toma el poder, por decirlo así, de las decisiones y hace lo que quiere él, no escuchando a los demás, esa torre siempre se cae. Con respecto al proyecto semestral, ¿qué es lo que hicimos en el proyecto semestral? Lo primero es que esta actividad, como dije, se desarrolla durante todo el semestre y los proyectos en sí mismos están relacionados con los ODS. ¿Cuál es la idea? Que nosotros seleccionamos, por ejemplo, para este año, el año anterior seleccionamos otros, el 15, que es vida de ecosistemas terrestres, y el 12, que es producción y consumo responsable. Entonces la idea es que los estudiantes, nosotros les dábamos una batería de problemas, seleccionaban uno y daban una solución con respecto a ese problema que estaba relacionado con los ODS. En cada curso, el profesor separaba a los estudiantes en grupos. Cada grupo genera un proyecto semestral. De todos los proyectos semestrales, de cada curso, cada sección, son 645 estudiantes, eran 18 secciones, 18 cursos diferentes. Cada curso seleccionó a un proyecto, el profesor seleccionó al mejor proyecto de su curso. Con eso hicimos una feria, y en esa feria, exponiendo para toda la comunidad universitaria podía votar por el proyecto que más le gustaba. Los tres con mayor votación pasaron a una final para seleccionar al mejor proyecto STEM de los estudiantes novatos de ingeniería. La idea, siempre en estas cosas, y también lo vemos, el tema de la competencia sana, el juego, siempre también genera motivación en los estudiantes. El saber que ya lo van a lograr, van a ganar, que van a ir a una premiación, que van a ser reconocidos como el mejor proyecto, eso también era un aliciente para ellos, más allá de la calificación. Aquí, a modo de muestra, este es el segundo año en que lo hacemos, de la izquierda el póster del año 2022, si se fijan, como les había mencionado antes, era STEM, solo, sin arte, y dentro de la mejora continua, las adecuaciones, agregamos el arte, y ahí tenemos el póster de este año. Ahí está la fecha, fue hace muy poco la final de este año, que particularmente informática se llevó todos los premios, los 3 proyectos finalistas fueron de informática, así que súper premiados los informáticos en esta ocasión. ¿Cuáles fueron los finalistas? Los finalistas, tenemos primero el proyecto Blue Dream. El proyecto Blue Dream generó una idea, no llegan a la idea del prototipo, que es la idea, ya son estudiantes de primer año. La idea era un dispositivo que midiera contaminantes en aguas marinas. Y esa máquina estuviese interconectada con otras. Entonces, la idea era abarcar grandes fajas de territorio marino y tener la medición de cómo están los contaminantes, cómo van evolucionando, cómo van cambiando, etcétera, cómo se va moviendo la contaminación, para llevar un monitoreo de las costas de Chile. El otro finalista era Preservar tu vida y tu entorno, que ellos, debido al gran problema que hemos tenido en Chile en los últimos años con la mega sequía y con los incendios forestales, que cada vez son más voraces, han destruido pueblos completos, los incendios los últimos, estos estudiantes pensaron en una aplicación que llevara el monitoreo de los incendios forestales en tiempo real. Y a las personas les mostrara a través de la aplicación, en un mapa, cómo se está moviendo el incendio, cuál es la proyección del incendio, cuáles son los focos, dónde está más activo, menos activo, etc. Y eso complementado con trabajo con la CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, que son los encargados del cuidado de los bosques de Chile y la preservación.
Y el tercer proyecto finalista se llama EcoPrint 3D, cada grupo ponía su nombre, fíjate, nosotros no, tampoco les decíamos ponga un nombre al grupo, ellos cada uno ponía su estampa, y esta era en el fondo era una máquina recicladora de plásticos de botellas. Pero la gracia, si ustedes se fijan en el color fluorescente que está ahí, es que la máquina automáticamente toma a la botella y va generando inmediatamente un hilo, que la idea es que este hilo que se genera acá sea útil para usar en impresoras 3D. Entonces ellos estaban pensando en una solución que tuviese esa característica para abaratar el proceso del reciclaje. Voy a tomarlo de inmediato y pasarlo a que fuera inmediatamente una materia prima de uso de las impresoras 3D. Bueno, en la final de STEM, nuevamente, entendemos que la formación de los estudiantes es completa, en el sentido de que son varios aspectos, y varios aspectos no necesariamente tienen que ver con lo disciplinar. Entonces, hacemos una ceremonia donde está la autoridad de la universidad, en este caso la vicerrectora académica, los directores de carrera, escuchan a los estudiantes, y nuevamente, en la presentación, con todo el público presente, estudiantes, académicos y otros invitados, todos votan por quién es el mejor proyecto de ingeniería. Y este año, de hecho, nos pasó una particularidad que hubo empate. Entonces hubo que hacer segunda ronda de votación. Fue bien simpático. Pero para los estudiantes esto es muy significativo. Incluso hacemos un café de celebración, y para ellos es súper significativo, estudiantes de primer año, que no viven estas cosas de las ceremonias tan habitualmente. Entonces, empezar a involucrarnos en lo que se trata también en el ambiente profesional, no solo en el espacio disciplinar y técnico, sino que en los otros espacios también que son relevantes. A veces uno en un cóctel hace un buen negocio, o afianza un proyecto, etcétera. Entonces, también entendemos que esos espacios también son espacios donde los estudiantes se tienen que desplegar, y tienen que también tener habilidad para estar también en una presentación, con público importante, presentar una idea, vender un proyecto. Esas cosas también son muy relevantes en su formación de ingenieros. Eso es con respecto a STEM. Ahora Lorena va a continuar con el A+S. Muchas gracias, Emilio. Bueno, continuando con la línea de las metodologías activas que implementamos desde la Unidad de Mejoramiento Docente, les voy a contar un poquito de aprendizaje más servicio, que debo confesar que es mi metodología activa favorita. Me parece que es una instancia súper potente y súper estratégica institucionalmente, porque el aprendizaje más servicio se ve atravesado por distintos objetivos institucionales. Primero, tenemos evidentemente el principal, que es otorgar un aprendizaje significativo y la oportunidad de ese aprendizaje a todo el estudiantado, pero también es una oportunidad de vincularnos con otra vicerrectoría, que es la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio, poder trabajar desde la bidireccionalidad junto con ellos, construyendo este entorno de aprendizaje, y también relevar uno de los sellos institucionales más importantes de nuestra universidad, que es el compromiso y la responsabilidad social. Bajo esas lógicas, el aprendizaje más servicio permite un aprendizaje profundo y situado, no solo por el hecho de otorgar una vinculación con un socio comunitario o con un agente externo, sino que también expande la universidad, fuera de los muros de la institución. Es decir, la universidad también está fuera, está en el espacio donde voy a trabajar, donde voy a aprender, donde está mi socio comunitario, está en las calles, en la junta de vecinos, en la municipalidad, está con el microempresario, y eso lo vuelve muy potente. Esta metodología es aplicada para todas las carreras de la institución, no solamente para las ingenierías. Hoy vamos a ver ejemplos asociados a la ingeniería, porque es la convocatoria que hoy nos acerca, ¿cierto? Sin embargo, esta es una metodología que está institucionalizada desde el año 2020 por resolución en nuestra institución. Este año, afortunadamente, tenemos la mayor cantidad de carreras que hemos tenido en la historia de la MASESE. Trabajando MASESE, hemos trabajado fuertemente por darle notoriedad a esta metodología, por todo lo que les comentaba anteriormente, por lo potente que es como una experiencia de aprendizaje, de cognición situada, donde el estudiantado se pone al servicio de la comunidad
para resolver un problema, lo que implica un montón de procesos cognitivos a la vez, donde la resolución de problemas está al centro, y nuevamente, también como lo destacaba Emilio en la presentación de STEM, la importancia de hacerse las preguntas correctas para poder llegar a la solución de un problema. La importancia de tomar acuerdos, porque no es una decisión solamente del estudiante, sino que es un trabajo conjunto entre el estudiante, el sociocomunitario, el docente, y esas lógicas van a generar esta idea de mutuo beneficio, que en el fondo es una preparación integral para cuando nuestras y nuestros estudiantes salgan al mercado laboral. Y por eso esta metodología es tan importante, y por eso también es tan importante para nuestra institución, que, como les decía, tiene marcado dentro de sus sellos la responsabilidad social, sobre todo en el territorio en el cual se maneja la Universidad Tecnológica Metropolitana, que es la región metropolitana de Chile. Dicho esto, vamos a ver quiénes están presentes en el aprendizaje más servicio, porque lo lindo también de esta experiencia de aprendizaje es que es una experiencia comunitaria. No es una experiencia solitaria, sino que es una co-construcción constante. Y así también vamos a ver cómo hemos ido haciendo las mejoras pertinentes para darle este sentido profundo a esta metodología. ¿Quiénes son los actores involucrados en aprendizaje más servicio dentro de nuestra institución? La unidad de mejoramiento docente, que es quien coordina y lidera estos procesos pedagógicos. La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Transferencia Tecnológica, que ya les comentaba que estaban en esta relación de bidireccionalidad, quienes son el contacto con el medio externo, el medio productivo, la industria, el medio social, y desde ahí vinculamos el aprendizaje, y ellos también tienen un banco donde convocan a los distintos socios comunitarios que van a ofrecer básicamente esta posibilidad de aprendizaje, pero a su vez llegan con una problemática para que nuestras y nuestros estudiantes le ayuden a resolver. Y por supuesto, dos actores fundamentales para esta metodología son las y los estudiantes y nuestro cuerpo docente. ¿Cuáles son las etapas? El aprendizaje más servicio es una metodología compleja en el sentido de que tiene etapas que se deben cumplir para poder lograr este aprendizaje que involucra, como veíamos, a distintos actores. Por ende, un desafío importante de la MACESE es la coordinación, es la gestión, es tiempo. O sea, cuando queramos implementar aprendizaje más servicio en nuestras instituciones, debemos considerar que es una metodología que implica bastante dedicación, bastante tiempo, bastante coordinación, porque son muchos actores los que van a confluir en el producto final. Entonces, hay una primera parte de preparación donde tenemos que coordinarnos desde la unidad de mejoramiento docente perteneciente a la vicerrectoría académica, que es quien evidentemente lleva el proyecto educativo institucional, con la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio, con el cuerpo docente, y luego se seleccionan los socios comunitarios y los socios estratégicos, ¿cierto?, para poder dar respuesta a las demandas que tenemos al interior de la institución de llevar a cabo estos AMACESE. Posterior a esa primera preparación comienza el momento de la vinculación, donde se hace un contacto con estos socios comunitarios, se reconocen cuáles son sus necesidades, se firma una carta de compromiso, se hace un diagnóstico para poder ver exactamente cuál es la problemática que se va a resolver y cuál es la carrera, asignatura, que va a poder resolver. ¿Por qué? Porque sin que exista una alineación curricular, esto no tiene sentido. Por lo tanto, además de vincular todos estos actores, es sumamente importante que los resultados de aprendizaje asociados a esa asignatura estén directamente vinculados con la resolución del problema que estamos llevando a cabo. Posterior a ello, vamos viendo el desarrollo de la actividad, donde se trabaja con los equipos, que son estos estudiantes, orientados por el cuerpo docente, un cuerpo docente muy comprometido. O sea, ese también es un gran desafío, y ahí es donde
hemos hecho mucho trabajo, mucha evangelización, porque esto sin duda implica un trabajo adicional para el docente que va a liderar este proceso, pero también una oportunidad muy grande de lograr aprendizajes reales en el estudiantado. Entonces, se hace una reunión, se hace un trabajo enfocado en las actividades y el servicio que se va a ofrecer, se define el servicio que se va a ofrecer en ese momento. Luego, en la finalización, se entrega el servicio, se entrega el producto, se da conformidad a ese producto y posteriormente se evalúa. Tenemos una encuesta de satisfacción donde se van evaluando tanto las carreras propiamente tal, es decir, los docentes, el estudiantado, pero también el socio comunitario, para ver cuál fue el grado de satisfacción del servicio implementado y cuáles son las oportunidades de mejora para una futura implementación. Este cuadro que se ve muy chiquitito, pero yo se los voy a explicar para que identifiquemos cuáles son estas dificultades. Cuando vimos estas etapas, nos damos cuenta que son muchos momentos. El aprendizaje más servicio como metodología, hasta el año 2022, estaba en otra unidad asociado. Entonces, este año lo asumimos desde la unidad de mejoramiento docente, y cuando lo asumimos, comenzamos a diagnosticar cuáles eran los puntos que impedían que esta metodología se instalara en la institución y que realmente pudiéramos validar que existían resultados de aprendizaje efectivos a través de ella. Y considerando eso, incorporamos ciertas mejoras en este modelo, que ya vimos las etapas, para darle coherencia a la metodología, para responder a los objetivos que se nos habían impuesto y por qué se nos había además entregado como esta metodología a la unidad de mejoramiento docente. Y trabajamos primeramente en la primera parte de preparación, nos dimos cuenta que existía una gran falencia y que era fundamental, que tiene que ver con la capacitación, con la certificación docente, por distintos motivos. El primero, ¿cierto?, porque tenemos que asegurar que el cuerpo docente que lleve a cabo esta metodología la conozca, sepa de qué se trata, esté interiorizada, la entienda los pasos, entienda sobre todo los porqués. ¿Por qué elegimos implementar esta metodología y no otra? ¿Cuáles son los beneficios? Por otro lado, y también no menor, si bien, por lo menos en nuestra institución, todavía las políticas de incentivo asociadas a la implementación de metodologías activas no se han profundizado, consideramos que era fundamental entregar un reconocimiento a aquellas y aquellos docentes que implementan esta metodología. Entonces, hacer una capacitación también iba a significar certificar a quienes pasan por este proceso y dejarlos al interior de la institución como expertos en la metodología, habilitados para poder seguir avanzando y posteriormente poder mentorizar a otros y otras docentes generando comunidades de aprendizaje asociadas a MACES. Esa fue una de las primeras medidas que establecimos, armamos un curso de capacitación, lo montamos en Canvas, que es la LMS que usamos en la institución, y empezamos a trabajar desde ahí. Por otro lado, también optimizamos algunos procesos, porque este trabajo que ustedes están viendo, en la actualidad la unidad de mejoramiento docente está compuesta por 5 integrantes, uno recién llegado, yo como encargada de la unidad, viendo distintas líneas, donde vemos metodologías activas, innovación pedagógica, investigación formativa y capacitamos docentes. Entonces, el ámbito de las metodologías activas es coordinado por una sola persona, que es don Emilio Castro, que está presente ahí. Por lo tanto, somos humanos y dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer para que esto lo saquemos adelante, lo optimicemos y no muramos en el intento? Y desde ahí, que también hicimos fue trabajar con formularios, ya no con fichas, sino que con un formulario que se completa en línea, que se puede sistematizar de mejor manera, que se puede llevar a Canvas, donde estamos reuniendo toda la evidencia de manera más fácil. Luego trabajamos también con algo que era súper importante, destacar el diagnóstico de las necesidades territoriales
Paralelamente, hemos hecho una alianza súper profunda con algunos proyectos que se están dando en la institución, que también trabajan las necesidades de los territorios, para poder responder de manera coherente a esas necesidades territoriales que existen en la institución. Y también en lo que estamos trabajando en la actualidad es en un diagnóstico de conocimientos previos del estudiantado, para poder luego medir efectividad y medir impacto, que ya lo vamos a ver como uno de los desafíos que me imagino compartimos como instituciones de educación superior, cómo llegar allá, ¿ya? Por otro lado, en la implementación, otra optimización que hicimos fue el apoyo al diseño de instrumentos formativos o sumativos y de monitoreo del profesorado, porque anteriormente cada docente medía o evaluaba, o las actividades que hacía eran independientes. En la actualidad estamos monitorizando eso, estamos trabajando con un portafolio docente que también nos va a beneficiar como evidencia para nuestro futuro proceso de acreditación, que esperamos que sea muy exitoso, que ya lo vamos a tener el próximo año. Por ende, esta metodología es clave. Trabajamos también con otro elemento que nos parecía que era importantísimo, que tenía que ver con la retroalimentación a la docencia. ¿Cómo hacerla de manera efectiva? La metodología MACESE, que luego vamos a ver como en su estructura pedagógica, tiene hitos reflexivos que van marcando el camino, o sea, no es una ruta ciega, es decir, voy viendo cómo voy llegando a ese objetivo que tengo que llegar. Pero esos hitos reflexivos anteriormente no eran retroalimentados porque era una cosa también de tiempo, y en la actualidad también los digitalizamos. Ahí Emilio ha hecho un trabajo excelente en términos de la optimización del proceso, donde esta retroalimentación les llega de manera automática a las y los docentes y luego se conversa con ellos, se visita. Entonces las oportunidades de mejora se van resolviendo de manera mucho más rápida que al final del proceso, ¿no? Eso también ha sido una gran mejora que hemos trabajado. Y en tanto a la evaluación, estamos trabajando en una retroalimentación global al docente. Vamos a tener prontamente un seminario MACESE en la institución, el primer seminario que va a relevar esta metodología a nivel institucional, donde vamos a presentar los distintos proyectos que se han realizado. Y también algo que es muy importante, por lo menos de acuerdo a los criterios nacionales de acreditación acá en Chile, que tiene que ver con el impacto. Y me imagino que es algo compartido por las distintas instituciones: cómo medimos impacto, cómo entregamos evidencia de que lo que hacemos tiene un impacto. Medir impacto es súper complejo, desde lo teórico hasta lo práctico es muy complejo, y hemos trabajado también en esas líneas. Ya se está trabajando con expertos que nos van a montar un diseño de evaluación de impacto, pero además estamos trabajando en algo muy interesante, que es la conformación de núcleos de investigación formativa. Como también la unidad debe potenciar la investigación en docencia, tenemos un núcleo que está trabajando en AMACESE. De esa manera, el conocimiento que se da a partir de la metodología no se queda en la metodología, sino que se expande y tiene escalabilidad en la institución. En cuanto a la estructura didáctica de las modalidades de enseñanza y aprendizaje del MSS, actividades pedagógicas que tenemos como ya coordinadas y ordenadas, era un poco lo que ya les adelantaba, que tenía que ver primero con un hito reflexivo 1, que es la reflexión inicial, donde se presenta la problemática. La base metodológica de la MACESE es aprendizaje basado en problemas, por lo tanto la reflexión, la complejización, son fundamentales a la hora de llevar a cabo la metodología. Entonces tenemos esa primera reflexión inicial donde además se presenta la metodología, que yo creo que ahí también se les pudiera compartir algo. Ese es un tremendo desafío y es sumamente importante explicarle al estudiantado de qué va la metodología, porque a veces pasamos de eso, no lo hacemos, y ahí ellos no se implican. Para que se implique el estudiante tiene que saber por qué me están enseñando de esta manera, por qué yo tengo que hacer esto, qué voy a ganar con esto, cuáles son los procesos cognitivos que voy a despertar con esto, o sea, en el fondo, qué va a implicar, qué necesitan de mí, cuál es mi rol en esta metodología. Luego hay una
combinación del trabajo en aula y el trabajo en terreno, que se van retroalimentando de manera constante. Luego de ese trabajo, cuando ya estuvieron en terreno, tienen una reflexión intermedia, donde ven qué es lo que pasó, cuáles fueron las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de mejora, lo van resolviendo, vuelven al trabajo en terreno y el trabajo en aula, para luego terminar con el producto final, la entrega al socio comunitario y realizar la reflexión final. Concluye también, como lo decía Emilio, que hemos tratado muchísimo de ser muy simbólicos y volver a esta ritualidad que es fundamental para fijar aprendizajes, porque el aprendizaje es una experiencia, por lo tanto no podemos perder de vista esos detalles de experiencia. Y también ahora en AMACS cerramos con una actividad donde invitamos a los socios comunitarios, pasan adelante las y los estudiantes que hicieron la actividad, habla el profesor, hacemos un cafecito, compartimos un rato, ellos se visten de gala, van, presentan el producto que lograron, y de verdad que es muy satisfactorio. Son momentos que sin duda ellos y ellas van a guardar. Entonces, eso también, nunca dejarlo al azar, nunca dejarlo como en un nivel más bajo, porque es parte de la experiencia de aprendizaje. Implementaciones en ingeniería, como les decíamos, la metodología AMACS es transversal a toda la universidad, pero en el caso de ingeniería, aquí tenemos la lista de carreras que la implementaron en el primer semestre, y la última, ingeniería civil en ciencia de datos, por primera vez en la historia, la va a implementar este segundo semestre, así que estamos también muy contentos con ello. Tenemos 8 carreras que han implementado, 8 de 14 ingenierías, que nos parece un súper buen número. Esperamos este segundo semestre conquistar un par más y seguir avanzando en el crecimiento de la implementación de la metodología AMACS. Ahí tenemos las carreras, ingeniería en geomesura, que trabajó en la asignatura de geoinformación aplicada con el servicio de levantamiento de información de puntos con alta delincuencia en la comuna de Santiago. Para nosotros como institución este tema es muy sensible. Nosotros nos encontramos ubicados, nuestra casa central está en el centro de Santiago, donde hemos tenido bastante concurrencia delictiva en el último tiempo. El año pasado, lamentablemente, uno de nuestros estudiantes fue víctima de la delincuencia y fue asesinado en las cercanías de la institución. Por ende, este proyecto en particular además tenía un fuerte motivo como institucional de poder contribuir a la sociedad y a la comuna donde habitamos, donde pasamos y donde lamentablemente perdimos a un miembro de nuestra comunidad. Así también otros proyectos que también están vinculados a ya instituciones privadas, que se presentan y que han sido muy interesantes, como en lo que pasa con ingeniería en biotecnología, donde se trabaja un estudio genético de suelo muy complejo, y que la universidad ha estado a la altura de ese desafío, y esperamos que siga estándolo para poder avanzar en este tipo de proyectos que le dan sentido también a la comunidad y expanden la institución, y en el fondo dan sentido a la misión de la universidad, que es salir de las puertas de la academia, porque si nos quedamos todo el tiempo adentro, no estamos haciendo esa vinculación que requerimos y que en el fondo prometemos al momento de la oferta formativa que le hacemos a nuestro estudiantado, donde le decimos que vamos a trabajar, ¿cierto?, con los espacios de afuera, te vamos a preparar para el futuro laboral. Eso es AMACS. Yo, por mi parte, en tanto AMACS, les invito a que quienes quieran implementarlo lo hagan, porque es una metodología que es muy completa para lograr los aprendizajes que buscamos en nuestros estudiantes. Gracias, Emilio. Bueno, gracias Lorena. Para finalizar, vamos a hablar un poquito del aprendizaje colaborativo internacional, que, bueno, específicamente lo hicimos y es motivo de que estemos hoy día acá, que comenzamos el trabajo con la Universidad Tecnológica Nacional, específicamente en una implementación de COIL.
Bueno, el aprendizaje colaborativo internacional o COIL, la idea que tiene es el trabajo en conjunto entre dos universidades de países distintos y que elaboren y desarrollen alguna actividad que tribute a la asignatura seleccionada en que se está involucrando estas dos instituciones. ¿Por qué nosotros, como institución, queremos mencionar eso, la decisión de usar la metodología de aprendizaje colaborativo internacional? Y con esto queremos dejar claro que, si bien es cierto, existe mucha metodología activa, existe una visión estratégica que tiene la institución con respecto a darle énfasis a ciertas metodologías que abarcan espacios distintos de aprendizaje, así como lo vimos en AMAES y STEM. En el caso de COIL, como vemos acá, y principalmente fomenta el aprendizaje activo, pero releva el desarrollo de la interculturalidad y aprendizaje colaborativo. De hecho, nos pasó mucho que hay una actividad inicial que se llama actividad rompehielo, donde la idea es hacer una actividad donde los estudiantes se conozcan y conozcan un poco la cultura del otro lugar. Entonces, cuando fue con su universidad, hicimos un tema de vocabulario, palabras que se usaban en Chile, palabras que se usaban en Argentina, y por ejemplo, morfar, que ustedes la usan para el tema de comer, en Chile se hacía la idea a los estudiantes como de burlarse, con lo relacionado con la palabra mofarse, entonces pensaban que era una burla. Y asimismo, un corte de carne de Chile, en Argentina entendían que era otra cosa. En las preguntas pusimos unos cortes de carne que no eran de mucha calidad y los de más calidad, y también en Argentina se confundían cuál era el corte de carne, porque los cortes de carne tienen nombres totalmente distintos en Chile y Argentina. Nosotros no conocemos el bife chorizo como tal, acá en Chile, y así ustedes, los nombres de los cortes de acá tampoco se conocen allá. Y eso también es importante, porque el estudiante se da cuenta que es un ciudadano del mundo, o sea, que su país, sin importar cuánto territorio abarque, en el fondo, pensando en la escala del planeta, es pequeño y tiene particularidades, o sea, es como una casita en un barrio. O sea, sale y en la otra casa es otra vida, es otra lógica, funciona diferente, y en el fondo para nosotros es súper importante eso, que el estudiante entienda eso, y también al mezclarse y al ver otras realidades, también las acepta más, entonces se vuelve una persona mucho más abierta a las diferencias. Y asimismo, como dice acá, la idea es reforzar estas habilidades en problemáticas reales de contextos internacionales, y eso tributa a la internacionalización del currículum de las carreras. ¿Cuáles son las etapas que nosotros tenemos definidas para la implementación de COIL? Primero, definir la asignatura. Después se hace un diseño. ¿Por qué un diseño? Porque en el caso de COIL no es una metodología que se implemente de manera estándar. Por ejemplo, puede ser una charla magistral que realice cada profesor de cada país, y en base a esos se puede generar una actividad didáctica, desarrollar un taller, un pequeño proyecto, un caso, etc. Como también puede ser un semestre completo que se dicte en paralelo entre las dos instituciones. O sea, la asignatura completa la hacen los dos países. Entonces, en esa diferencia y en ese trazo de tanto de tiempo y esfuerzo que requiere una cosa o la otra, es lo que nosotros nos referimos con el diseño, donde obviamente participan activamente ambos profesores de ambos países. Posteriormente viene la etapa de la implementación, y donde se ejecuta la experiencia COIL según los parámetros que se han decidido, y finalmente tenemos una evaluación, tanto para saber el proceso que vivieron los estudiantes, como para también generar mejoras continuas con respecto a la retroalimentación a la docencia y también del modelo en sí mismo. Vamos a mostrar un ejemplo de lo que nosotros normalmente les proponemos a las carreras que hagan, ¿ya? Les pedimos, por ejemplo, que en la preparación de COIL se tomen 3 semanas, y en eso hay distintas cosas. Por ejemplo, los profesores puede que sean colegas que se conocen hace tiempo y hacen una experiencia en común, son amigos, etc. Sí, pero puede ser, y estamos pensando en expandirlo en una institución, puede ser que un profesor quiera hacer COIL y no tenga un contacto internacional. Entonces, cosas tan sencillas que se ven como que los profesores se conozcan, y ahí uno apoya en eso, ver que se conozcan, que tengan feeling, que puedan llegar a acuerdos, porque ¿qué sacamos con juntar a dos profesores que en realidad a simple vista y en la primera conversación se nota que no van a amalgamarse, no va a haber ahí una conversación amigable entre los dos, entonces a puerto no van a llegar? Entonces esa parte es muy importante.
explicitar, por ejemplo, también el rol de los estudiantes en el curso, qué es lo que van a hacer. Nosotros ahí ayudamos y apoyamos en el fondo cómo debiesen ser las dinámicas de trabajo. Porque la idea es que los estudiantes interactúen entre sí. Después, la segunda etapa, como decía, calibrar el rol de los estudiantes y diseñar actividades en conjunto. La idea es que la actividad que se desarrolla en un país y en otro sea la misma. Y finalmente, elaborar las guías de trabajo, que, bueno, aquí nosotros recomendamos, porque recomendamos 3 semanas de implementación, entonces como una guía de trabajo por semana. Entonces por eso está la elaboración y los ajustes de los instrumentos, la revisión final en la semana 3 y ya tener todo completo en la implementación. Todo esto previo a implementar. Y en el caso de la implementación sería así. Los profesores en la primera clase dan las instrucciones a cada uno de sus cursos, le dicen, nos vamos a juntar con otro país, vamos a hacer esto, que se dan las directrices en su curso en particular, en su asignatura. La segunda clase es la actividad de rompehielo, los estudiantes se conocen, y ahí nosotros apoyamos en una actividad que sea más bien de corte lúdico, donde los estudiantes se conozcan culturalmente entre un país y otro, se presenten también y empiecen a dialogar entre ellos, porque la idea es que conformen grupos de trabajo entre universidades. En la segunda semana desarrollan en la clase 1 la primera guía, después la segunda guía, para la tercera semana la tercera guía, previamente toda esta ya realizada, y finalmente en la segunda clase de la tercera semana hacer la presentación del trabajo o actividad que se les pidió. Y ahí se hace en el fondo una reflexión de la experiencia y un cierre de la experiencia de código. ¿Cuáles son las implementaciones que nosotros hemos tenido? Esta es una metodología que nosotros estamos implementando hace muy poco, llevamos un poquito más de un año, estamos haciendo pilotos, experiencias iniciales, todavía no lo expandimos a todas las carreras de la universidad porque estamos calibrando el modelo, estamos viendo las dificultades, haciendo las mejoras del caso, pero por ejemplo tenemos 2 casos destacados y de hecho hemos trabajado más con Argentina. En el caso de Civil en Computación, que fue la experiencia que tuvimos con su universidad, con la Universidad Tecnológica Nacional, en la carrera de Ciencia de Datos. Lo que hicieron los estudiantes fue, base de datos era una asignatura previa a Ciencia de Datos es la asignatura de la UTN, base de datos es la de UTEM. Los estudiantes de base de datos prepararon la base de datos y los estudiantes de UTN trabajaron en base a esa base de datos preparada por los estudiantes. Entonces, pudieron ver las diferencias de cuando estoy en un nivel de preparación puedo llegar hasta aquí, y cuando estoy en otro nivel de preparación puedo llegar hasta acá. Entonces, evidentemente, los estudiantes de Argentina, como estaban en un nivel más avanzado, hicieron muchas más cosas con esa base de datos que los estudiantes chilenos. Entonces, ahí los estudiantes pudieron darse cuenta cuál es el salto cuando paso de un conocimiento a otro. Y bueno, el otro es la carrera de Ingeniería en Comercio Internacional, que se hizo con la Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, con licenciatura en Derecho. Aquí, por ejemplo, fue un caso bien particular. Una carrera como Ingeniería en Comercio Internacional trabajó con licenciatura en Derecho de Argentina. ¿Y cuál es la idea? Ellos trabajaron en regímenes aduaneros. Entonces, hicieron una actividad donde se tenía un potencial emprendedor chileno, un potencial emprendedor argentino, y se les dio una batería de productos para exportar desde Argentina a Chile, desde Chile a Argentina y desde ambos países a Europa. Entonces el ejercicio era ver todo lo que tenía que ver con el régimen aduanero de país con país sudamericano y Europa y viceversa, viendo todas las trabas y haciendo el análisis en el fondo, para que también ahí los estudiantes entendieran que no es llegar y exportar a cualquier país, sino que cada uno tiene sus propias particularidades según la legislación que tenga venido el caso. Bueno, y para ir cerrando, nosotros dentro de todo lo que hacemos, en conjunto con Lorena también, no solo hacemos las coordinaciones de las implementaciones, sino que también tratamos de generar conocimiento respecto a nuestras implementaciones de metodología activa. En el último año hemos tenido estos últimos 2 años, hemos tenido estas 2 publicaciones. Una está presentamos en el Congreso Team de España, que fue en España el año pasado, y eso decantó en una publicación que es la que estamos viendo arriba, que en el fondo es el modelo de responsabilidad social asociado a la MACES. Y en el caso de la implementación de 2021, también lo presentamos en un Congreso de España que se llama SINAIC, es la implementación en línea, cuando estuvimos en pandemia, de la metodología STEM.
STEM también partió en pandemia y después ya lo pasamos a presencial cuando volvimos después de la pandemia. Lorena, te dejo a ti Los honores, muchas gracias, compañero Emilio. Solo agradecer la escucha, parece que nos pasamos un poquito, no lo sé, yo creo que sí, nos emocionamos mucho con estas temáticas. Agradecerles la escucha, esperamos que tengan preguntas, dudas, de todas maneras les vamos a dejar a través de nuestros gentiles, ¿cierto? Digamos, anfitriones, nuestros contactos por si tienen algunas dudas y quisieran resolverlas. Invitarles también y ojalá potenciar que esto se vaya creciendo las comunidades en torno a las metodologías activas en las instituciones de educación superior que permitan mayor equidad, mayor igualdad, mayor acceso, que creo que es el camino que tenemos que seguir. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la disponibilidad, por la claridad. Dejamos abierto a preguntas, ya que ellos han tenido la deferencia de ofrecerse. Docente, vamos a tener una consulta de un docente. Buenas noches, ingeniero Rodolfo Neira de la Facultad Regional San Francisco. Quería hacerle una consulta a ambos. Cada uno a su manera habló de lo que es el aprendizaje situado, especialmente con respecto a los socios comunitarios. La pregunta concreta es cómo se da ese aprendizaje situado dentro de la facultad o dentro de la, digamos, actividad del socio comunitario. Muchas gracias. Emilio, ¿respondo yo? ¿Respondes tú? Tú primero. Ya. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque en el fondo suena muy bien cuando hablamos de cognición situada, pero ¿dónde ocurre esa cognición situada? En el caso del aprendizaje más servicio, ocurre tanto dentro de la sala de clases como en el ambiente contextual con el socio comunitario. Porque el AMAS-S lo que provoca es que ese conocimiento o esos contenidos conceptuales, ¿cierto?, que se están viendo en el programa de estudio, vayan decantando en procedimentales, en valóricos, en éticos, en el mismo momento de la ejecución y la aplicación de estos contenidos. Por ende, esa cognición situada sucede tanto en el trabajo que se hace en la empresa, los estudiantes visitan el lugar donde van a hacer la asesoría, el apoyo, el servicio, pero además también tienen reuniones con ellos al interior de la institución, además también eso mismo, esa problemática del mundo exterior real, la traen a la sala de clases y en la sala de clases se discute, se analiza, se estudia en función de los contenidos que se están viendo. Y de esa manera, ese aprendizaje que se ve lejano, que está ahí en la PPT o que está en lo que dice el profesor, se hace mucho más vívido, ya que lo tienen ahí, saben que está resolviendo puntualmente a una pregunta que está en el medio. Entonces, esa cognición situada desde afuera se lleva también adentro de la sala de clases. No sé si Emilio quiere complementar. Sí, bueno, Lorena dijo casi todo. Solamente la idea, y solo para complementar, particularmente en el aprendizaje más servicio, que es donde mejor podemos ver la cognición situada, es el grado más extremo de la relación que pueden tener los estudiantes con el entorno. Entonces, en esa relación de la mayor externalidad es donde en el fondo, en una experiencia lo más cercana posible a su rol profesional que van a tener en el futuro, ellos viven una experiencia donde particularmente tienen el apoyo del docente, de nosotros las unidades técnicas de apoyo, y también del mismo socio comunitario que entiende que es un estudiante en formación. Y por lo tanto también es una persona que está en aprendizaje de su profesión. Muchas gracias a ambos. Ahí nos confirma Rodolfo, le agradece también su respuesta.
¿Algún otro aporte? De lo contrario, voy a agregar una cosita, un detalle. Ustedes sobre el final mencionaron esta iniciativa COEL, y tal vez ponemos en común un poquito entre la audiencia local y también quienes nos están siguiendo por las redes, esta experiencia que ya hubo con Ingeniería en Sistemas aquí en nuestra facultad, y estamos todavía haciendo, si me permiten la analogía, un peinado, digamos, buscando en un entrecruzamiento de asignaturas, espacios donde podamos compartir, a veces aunque sea parcialmente, algunos de los contenidos. Y por qué no, así como ustedes dieron un muy lindo ejemplo recién entre un estudio comercial y otro en Derecho, tal vez a veces no hay que ser tan específico justamente con las asignaturas, tal vez el parear asignaturas en carreras tan parecidas, a veces no es el único objetivo, sino justamente que hablemos con algún otro aspecto complementario, ¿no? Creo yo, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo adicional para comentar, pero no sé, Emilio, si... Bueno, de hecho hay una experiencia que los ingenieros en construcción en nuestra universidad la desarrollan con una universidad de España, ingeniero en construcción con estudiantes de pedagogía en educación básica, en educación primaria. Y ahí también se genera el match porque están desarrollando actividades que en el fondo tributan a las asignaturas que están empezando los profesores. Y como dices tú, hay competencias y habilidades que son transversales a la formación profesional y hay aspectos que se pueden hacer y dar la coherencia para que pueda haber una actividad didáctica, donde es súper interesante, donde no necesariamente vamos a tener siempre necesariamente la misma licenciatura o la misma carrera que tiene que desarrollarse. Muy bien, gracias. ¿Algún otro aporte, alguna otra consulta, inquietud de una docente local? Aquí les voy a pasar el micrófono para que les pueda realizar una consulta. Buenas noches, gracias por su presentación. Muy interesante. Les quería consultar, estas metodologías, el STEAM y COIL y A+S, ¿son internacionales o surgieron de su país o tomaron referencia de otros países? Y la otra pregunta que tenía es, ¿en qué rango de años están estos estudiantes están haciendo estas pruebas? Es decir, ¿segundo año, tercer año, cuarto o tiene que ser quinto? Esas dos. Muchas gracias. Lorena, ¿tú o yo? ¿Ya? Bueno, cada una tiene su particularidad. En el caso de STEAM, bueno, las tres metodologías son metodologías reconocidas internacionalmente, ¿no? Estaban ya en el estado del arte de las metodologías activas. En el caso de STEAM, nosotros la utilizamos particularmente en estudiantes de ingreso de ingeniería para poder mostrarle todas las áreas que involucran el desarrollo en ingeniería. En la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte. En el caso de A+S, la decisión de la universidad no necesariamente está recomendado en la literatura, también es una metodología que se desarrolla internacionalmente, particularmente tiene su nacimiento muy fuerte en Europa, el A+S, y nosotros lo implementamos desde el quinto semestre en adelante, por una decisión estratégica de la universidad que entiende de que la formación de los estudiantes ya tiene cierto nivel para poder ejecutar y prestar un servicio a la comunidad a partir del quinto semestre en adelante de la formación de nuestros estudiantes. Y en el caso de COIL, es abierto a cualquier nivel educativo. Y ahí más bien tiene que ver con esta internacionalización del currículum y entender otras culturas. Entonces, hemos visto en la literatura también, esta metodología nació en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Florida. Hay experiencias que son de estudiantes de ingreso, por ejemplo, dictan en la dictación de un curso de cálculo 1, como también en grados superiores de licenciatura, trabajo de título, que también hacen experiencias COIL. COIL, bueno, en el caso también de A+S, pero nosotros tenemos esa particularidad que la implementamos desde el quinto semestre en adelante. Está respondida, agradece aquí a Alfonsina su respuesta, muchas gracias. Me detengo simplemente a rescatar algunas frases que ustedes utilizaron recién cuando presentaban COIL, que me pareció
importante, tiene que ver con una presentación que vamos a tener mañana, que es esta cuestión de hacerse más, no sé si ustedes qué palabra utilizaron, tal vez más receptivos a las diferencias o algo así dijeron. Me parece eso clave, tenerlo en cuenta, la cuestión de la vinculación cultural, incluso dentro de nuestro mismo país. Nos pasa que a veces en un país tan amplio y con tanta diversidad intracultural, digamos, a veces nos pasa que este tema de que mezclarnos con gente de otras provincias, de otras zonas del país nos enriquece, y me gustó ese término, ¿no? Este tema de aceptar las diferencias o habituarse a ellas y aprender a allanar un poquito esas barreras, diferencias culturales. Digo en esta presentación de mañana, porque vamos a tener justamente estudiantes de intercambio locales y extranjeros que van a contar su experiencia. Bueno, es un caso tal vez un poquito más extremo. A veces uno sostiene que hay que a veces acercarse acá a 100 kilómetros, 200 kilómetros, ya tenemos diferencias importantes, incluso hasta de terminología, como dijeron ustedes. Muy interesante. Si no hay otras consultas, cerramos con esto esta primera etapa, este primer día de jornadas, y lo esperamos mañana a las 17, cuando empieza la primera presentación, en horario temprano, justamente porque vamos a estar en conexión simultáneamente con Europa, así que vamos a ser respetuosos de 5 horas de diferencia que van a tener parte de los disertantes de la primera charla. Muchísimas gracias, Lorena y Emilio, los esperamos presencialmente, cuanto antes podamos coordinar una actividad. En presencialidad tiene que ser otra cosa, vamos a tener que poder interactuar un poquito más con mayor cantidad de docentes, y está bueno que con esto hayamos instalado esta cuestión de que ya hay una experiencia hecha en este modelo COIL. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.